La clase de ayer, ¿sí? ¿Alguien recuerda qué tema estábamos tocando? ¿Mm? Chicas, bueno, les voy a compartir aquí pantalla. Yo les compartí el documento del valor de lo ético, ¿cierto? Y estamos hablando acerca de los bloqueos que teníamos a la hora de tomar decisiones. ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Bueno, a tratar de tener aquí el chat abierto en like. El valor para la toma de decisiones. Listo, muy bien. Entonces, hablábamos del bloqueo que existía por el autodesprecio, ¿sí? La autoconfianza que, pues, es una falencia que hay, o sea, la ausencia de la autoconfianza, que por ello, pues, las personas que son víctimas de eso se infligen inconscientemente severos castigos, ¿sí? Hay personas que se dan, pues, muy duro por el tema de enfermedades psicosomáticas, la propensión a accidentes, los fracasos múltiples, las relaciones destructivas, que también pasa mucho, el insomnio, no sé si alguno de ustedes sufre de insomnio. Yo, gracias a Dios, duermo también. El problema es que ahora me estoy levantando muy temprano y, por ejemplo, hasta ahora ya me pesa. Estoy madrugando mucho. Bueno, madrugando mucho no, pero sí me estoy levantando un poco más temprano, pero hay personas que sí, la verdad, duermen muy poco. Por ello también se les ve un cansancio físico como ojeras, aparece el tema de problemas de apetito, eh, por lo mismo hay un desorden alimenticio, lo que causa de pronto enfermedades como la gastritis. El tema de la gastritis lo mismo, ocasiona mucho malestar general en el sentido de que la persona se siente indispuesta, es un poco más conflictiva. Sí, no sé si ustedes han escuchado que las personas que sufren de gastritis tienden a estar un poquito más amargados, de pronto andar de mal humor, eh, a, a la vez les afecta mucho pues sus relaciones personales, ¿sí? Entonces, todos estos son bloqueos que tenemos por la falta de confianza. También está el tema de los autorreproches. ¿Por qué? Porque a veces nos exigimos de más, ¿sí? Estas exigencias o esas personas que acuerdan inconscientemente consigo mismas algo y no lo cumplen, entonces se dan, como les dije ahorita, se dan mucho palo. Entonces, toma la forma de debería, podría y querría. Entonces, lo utilizan como reproches o justificaciones posteriores a una conducta determinada. Por ejemplo, ahí hablan de yo debería ser el más inteligente. ¿Sí? No siempre vamos a ser los más inteligentes ni vamos a ser los mejores en algo porque siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Eh, o si llegamos en un momento dado, llegamos a ser las mejores en algo, eh, no va a durar para siempre, ¿cierto? Siempre van a haber pues personas más jóvenes, nosotros vamos a envejecer y van a haber alguien que nos va pues a reemplazar. O otra es, yo podría haber obtenido la mejor calificación. Pues de pronto no la mejor. Hay veces que pues podemos obtener una mejor nota. También está el ejemplo de que También está el ejemplo de que a veces también no hablamos como más de la cuenta, como que, ay no, eso estaba muy fácil. Bueno, si estaba muy fácil, sacó lo mejor. No, es que no pude. Entonces hay, digamos, ciertos obstáculos que nos van a impedir siempre desempeñarnos de la mejor manera. Entonces hay veces que también hay que ser un poco prudentes, hay que ser también pacientes para poder así alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas. Y con mucha humildad, creería yo. Otro ejemplo es yo querría haber ganado ese concurso, el concurso. Entonces, esto también obstaculiza mucho las decisiones. A veces nos excusamos en muchas cosas. Entonces, es un ámbito muy difícil de erradicar que hace la toma de decisiones auténticas resulten imposibles de realizar, ¿sí? Te puedes llegar a caer en la ceguera ante las diversas opciones, ya que para que exista una toma de decisión
para que haya un ajuste en la toma en el ajuste en la decisión deben estar disponibles por lo menos dos opciones. Pero la persona como tiene ese autobloqueo, de esa falta de confianza, entonces no se da cuenta de las alternativas a su disposición, ¿sí? No sé ustedes qué opinen de lo que les acabo de mencionar. Las quiero escuchar. También cuando la persona se haya sometido a fuertes presiones en periodos de crisis y en situaciones de estrés, hace necesario un aplazamiento provisional hasta que la presión se haya reducido y que no tiene que convertirse en una justificación de interminables dilaciones, en lo que es el temor, la distorsión de la presión del tiempo. Es una engañosa creencia de que no hay tiempo y se utiliza a menudo con consecuencias negativas, ya que puede producirse una acentuada presión y una reacción de temor. Es uno de los principales obstáculos en el proceso de toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, un criterio acertado es la capacidad de evaluar las opciones de forma racional y provechosa. ¿Sí? ¿Qué ventaja tenemos? Y ser muy coherentes en lo que vamos a decidir. Entonces, se dice que es muy importante también para el éxito en esa toma de decisiones. Por el contrario, un criterio erróneo con frecuencia se debe a a un deficiente análisis y a un pobre desarrollo de las ideas, ¿sí? Los trastornos emocionales, la desesperación, la euforia, el estrés y los estados mentales gravemente perturbados deterioran el criterio de las personas. Entonces, todos estos bloqueos ejercen en mayor o menor medida un efecto perjudicial sobre el criterio personal. Entonces, esa influencia es directamente proporcional a la intensidad de todos estos bloqueos. Entonces, hay que ser muy objetivos y coherentes con lo que vayamos a decidir, ¿sí? Hay que, pues, como dicen, activar ese uso de la razón que tenemos todos los seres humanos y enfocarlo muy bien. Quería, aquí hablan más de este capítulo 2, habla del sentido de la ética en la toma de las decisiones. Pero yo quería hablarles ahorita, bueno, tengo puras chicas aquí, ¿no? Quería mirarles ahorita el tema, es que traté de finalizar lo de ayer. Profe, una pregunta. Dime. ¿Sí me escucha, profe? Claro, yo la estoy escuchando. Profe, yo quería saber si de pronto usted nos explicaba acerca del foro que hay para este fin de semana, si no estoy mal. Ok, Un déjame foro ver. de conflicto. Pues ese es el tema que vamos a entrar a hablar, sino que quería terminar el tema de ayer. Ya estoy aquí abriendo esto, ya les muestro. Ya les muestro. Ya, mire, le tenía aquí, ya estaba buscando el tema del conflicto. ¿Sí? Vamos a empezar a tocar el tema ese. Sino que quería finalizar lo de ayer, que no lo había finalizado. ¿Sí? Entonces, pues aquí hay una definición de conflicto. ¿Sí? No sé si alguna de pronto me pueda colaborar con lo que dice aquí en la definición. ¿Sí? Aquí en esta parte. Eso que acabé de subrayar, ¿se lo alcanzan a ver? Alguien que me colabore leyéndome esa parte. El conflicto es una interacción de personas interdependientes quienes persiguen metas incompatibles e interferencias de unos a otros para lograr tales metas. Ok, esa es la definición de Hockey y Willman, ¿verdad? También está la definición de Adam Kurz. Dice que hay conflicto cuando un individuo, una comunidad, una nación o incluso un bloque internacional
desean algo que no puede ser conseguido a menos que sea a costa de otro individuo o grupo que también lo desea. Entonces, ¿qué buscan? Aquí en el tema de Ancon lo enfoca más a algo que quieren y de pronto no tienen el acceso a eso. ¿Ustedes cuándo tienen conflicto? ¿Cuándo se han peleado con alguien o por qué se han peleado con alguien? ¿Por qué no tienen algo solamente o por qué otro motivo podrían tener un conflicto con alguien? Aquí hablan de metas incompatibles, ¿cierto? Profe, yo creería que a veces por diferencias, puede ser, Sí. por de pronto diferencias del tema, puede ser en trabajo, en el hogar, o pasa con la familia, con los hijos, no sé. Sí, porque también tienen que Puede- tener en cuenta, qué pena, el tema de que pues esas diferencias también van desde la perspectiva que tenga la persona. Entonces, por eso aquí hablan que la interferencia de unos a otros para lograr tales metas. Todos tenemos de pronto una meta diferente con un enfoque diferente. Entonces, ahí es donde a veces tenemos ciertos conflictos con las personas. Vengo y miro el chat. Ah, no lo abrí. Ah, ok, ya. No me están entendiendo. Y las demás, Lorena, Xiomara. Ay, qué falla que se esté entrecortando esto. Entonces aquí dice que el ser humano, voy a dejar aquí abierto el chat. No lo veo. Bueno, ¿sí ven la pantalla, chicas? Sí, sí, señora. Bueno. Señora, Ah, bueno, listo. Me avisan, por favor, cuando se les entrecorte. Entonces, el ser humano siempre, cuando vive en sociedad, se mueve tras intereses, en algunos casos personales y en otros casos colectivos, ¿sí? La vida cotidiana en cada instante nos fuerza a optar o elegir entre alternativas diversas, tanto a la satisfacción del interés que haremos prioridad como a la forma o instrumento a través del cual realizaremos lo decidido. Entonces, siempre porque esto es como como un engranaje o como una línea que hay que seguir, donde empezamos a hablar del desarrollo humano, los ejes del desarrollo, sus teorías, hablamos el tema de la toma de decisiones, y aquí, porque llegamos a veces por esa toma de decisiones, llegamos ahora a generar este tipo de conflictos. Todo el mundo no tiene, digamos, la misma perspectiva o el mismo enfoque o la misma meta, y por ello es que también recurrimos al conflicto. Sería bueno de pronto tener en cuenta esas definiciones de Hocker y Willman y de Anchor por sus diferentes enfoques, ¿sí? Pero aquí dice, pero que en sí que es conflicto, ¿sí? En sí es un enfrentamiento intencional entre dos seres o grupos de una misma especie que manifiestan unos a la vista de los otros una intención hostil, en general a propósito de un derecho y que por mantener, afirmar o restablecer el derecho tratan de quebrar resistencia al otro eventualmente por el curso de la violencia, lo cual, según el caso, puede orientarse a aniquilar al adversario. No sé, ustedes tienen, alguno de ustedes tiene hermanas, hermanos con los cuales discuten. Uno a veces con el hermano llega hasta el punto en la adolescencia hasta de agarrarse, a golpearse. ¿Sí les ha pasado? Pues actualmente no, pero sí durante el desarrollo sí peleaba mucho con mis hermanos. Pues sí, ahorita ya uno Pues no pelea. no a golpes, pero sí, pero Bueno, sí discutíamos. no, yo sí he llegado a golpes y eso es súper feo, pero es algo que es complicado manejarlo en el tema familiar por la confianza, ¿verdad? Uno no se agarra a golpes con cualquiera, sino que ya a veces la confianza eso es lo que permite. Y obviamente eso pasa a uno de chiquito. Entonces, a veces dice aquí que el conflicto se verifica en las siguientes circunstancias. Uno, el enfrentamiento es voluntario. Dos, los dos antagonistas deben ser de la misma especie, o sea, no hay conflicto entre un hombre y un animal.
Ustedes se han agarrado con un perrito, con un gato, con un loro, no sé. Piensen bien, me dicen. Ustedes regañan a un perrito porque se orina, pero de que empiecen a tener un conflicto con el perrito, no creo, ¿verdad? Bueno, o con un gato, no sé. ¿Qué dicen? Profe, yo tengo un perro, entonces ¿Sí? cuando me hace algo acá en la casa, lo regaño, pero digamos que no es como Un conflicto, un ¿verdad? conflicto, no, es como un regaño, es Sí, como porque usted lo algo, reprende. como que no hagas esto, no lo vuelvas a hacer. Ajá. Sí, eso Sí, son lo cosas normales. reprendo, pero como conflicto, no. Exacto. Entonces aquí dice que también que el tercero paso de verificar las circunstancias es la intencionalidad conflictual implica una voluntad hostil, es decir, una voluntad de dañar al otro. ¿Sí? Vemos que cuando hay un conflicto la persona pronto alza la voz y si se altera mucho puede llegar al punto de golpear al adversario en ese caso, ¿cierto? El objeto del conflicto es en general un derecho no solo en el sentido de una disposición formal, sino como reivindicación de justicia. ¿Sí? O sea, a veces es en general no un derecho solo en el sentido de una disposición, sino también como de reivindicarse en el tema de la justicia. Sí, a veces como que no, yo exijo tal cosa y por de pronto parándole en la raya a alguien, pues podemos generar ese conflicto. Entonces también se habla aquí que el conflicto trata de quebrar la resistencia del otro. Se trata de una confrontación de dos voluntades, ¿sí? Es decir, Dayana tiene una voluntad y allá Lorena tiene otra, donde buscan dominar al otro con la esperanza de imponerle una solución. He ahí porque hay conflicto, porque somos muy imponentes. No sé si ustedes de mujeres son imponentes con su pareja, con sus familiares, qué es a lo que ustedes digan. Bueno, yo la verdad sí soy un poco imponente, no sé ustedes. ¿Cómo se consideran? Pues, profe, yo en mi parte no me considero imponente. Bueno, es maleable entonces. ¿Y las demás se consideran imponentes o no? En mi caso tampoco. Dios mío, yo soy la única imponente aquí. Creo que soy más manejable. No, yo sí tengo el problema es que me gusta que se hagan las cosas a mi manera. Yo sé que es un defecto, trato de manejarlo, pero es complicado. Entonces, los conflictos son parte de nuestra vida, ¿sí? Eso es normal. Y ahí también tenemos pues una fuente de aprendizaje, porque no todas la podemos ganar y no todas no la sabemos, ¿cierto? Tener conflictos significa estar vivo y lo saludable es aprender a manejarlos. Aquella persona que tiene inteligencia emocional es la que sale más beneficiada, ya que aprende y sabe controlarse, ¿sí? Lo que sí es evitable son las consecuencias negativas. Todos tenemos recursos internos e innatos que nos dotan la capacidad de abordarlos. El ser humano sobrevive gracias a ellos. Sí es bien cierto que las estrategias útiles se aprenden, ¿sí? Si usted mira un entorno, también puede ver que los adultos con los que ha crecido tampoco tienen esas habilidades, siendo por eso probable que no ha tenido un modelo adecuado que le sirva. Entonces, las consecuencias de esto pueden ser que no sepa abordar las dificultades que surgen en las relaciones personales, ¿sí? Hay veces que tenemos un mal ejemplo con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros abuelos, y no nos permiten de pronto determinar buenos comportamientos que nos conlleven a solucionar un conflicto, ¿sí? También puede verse que dependiendo también de la crianza o lo que veamos desde nuestra infancia, no se nos permita dar una buena
una opinión sin imponerla, lo que yo le llamaba. A veces tiendo a ser un poco chocante y tengo que manejar eso, soy consciente de ello. También es posible que haya una dificultad para ceder y ponerse en el lugar del otro. Yo creo que eso es una de las cualidades más importantes que debería tener el ser humano, que es la empatía, porque a veces juzgamos sin saber, al menos sin indagar por qué pasó, ¿sí? Aunque sí no podemos descartar que hay personas que también actúan con mala intención, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado que se dan cuenta que hay personas que de verdad actúan con muy mala intención, nada más con el objetivo de dañar al prójimo. Aquí se habla también de esas experiencias emocionales como la rabia, la tristeza y el miedo. Hay veces que reaccionamos por esos motivos, ya sea rabia, tristeza o miedo. Yo porque de pronto me pongo enojada porque no se hace como yo digo. A veces también hay gente que se vuelve conflictiva porque está muy triste. Eso me pasa a mí pues con mi mamá. A veces ella se pone así triste y se vuelve muy conflictiva y es complicado manejarla. Me parece a mí que la tristeza es digamos, una emoción bastante complicada, bastante fuerte, puede afectar demasiado a una persona, ¿sí? Entonces, a veces de forma independiente o también puede tenerlas todas a la vez, ¿sí? El camino de esa solución de los conflictos no es más que la expresión adecuada de estas emociones. Por eso yo les hablaba del control emocional, ¿sí? Controlarse, ¿sí? La escucha de las demás y la búsqueda de alternativas válidas para los miembros que experimentan el conflicto. Hay veces que nos cerramos mucho a la banda y nosotros no tratamos de ampliar el panorama que tenemos y buscarle una solución. Yo creería que todo en esta vida tiene solución. ¿Ustedes qué opinan? Chicas, ¿qué opinan? Yo opino que sí. Pues realmente todo tiene solución, excepto la muerte. Lo que pasa es que a veces somos un poco impacientes. Eso es verdad, a veces queremos lo que le digo, que todo se haga ya, porque quiero y ya. Y no, las cosas no son así. Hay que ser pacientes, hay que darle tiempo al tiempo, hay que entender que las otras personas no piensan al mismo tiempo que uno, ¿sí? Entonces, de esta forma independiente, el camino a la resolución de conflictos es esa expresión adecuada. Aquí se habla de educación y conflictos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las iniciativas educativas relacionadas con la solución de conflictos? Ellos no hablan de eliminarlos porque los conflictos son parte de la vida. Entonces, ¿ellos qué buscan? Que las escuelas ayuden a los jóvenes a aprender a elegir entre distintas maneras de reaccionar ante un conflicto. Es decir, usted decide cómo reaccionar. Hay veces que a uno, por una simple bobadita que le pasa al inicio del día, sencillamente se arruina el resto del día porque va afanado, porque va estresado, porque va con mala actitud, porque me pasó esto y ya por esto tuve un mal día, ¿sí? Entonces, no es solucionarlos o erradicarlos. Sí hay cosas que tienen solución. La idea es, en el tema de la educación, para manejar los conflictos, es saber cómo reaccionar ante ellos, ¿sí? Entonces, digamos, se pueden desarrollar habilidades de negociación y resolución de problemas, también aprender a aplicar esas habilidades a los conflictos que forman parte de la vida cotidiana y también se pueden reflexionar acerca de cómo se están aproximando a esa solución de problemas y cómo podría aplicarse a todos los conflictos que están vinculados con las diferencias religiosas y étnicas, ¿sí? O con el tema ya político. Es que hablar de política, por eso dicen que hablar de política y religión, eso es para discusión. No sé si lo han escuchado. Entonces, en algunos casos, el tema de la solución de conflictos ya es algo más terapéutico. ¿Alguno de ustedes de pronto ha ido a terapia con un psicólogo? No. ¿No? Bueno, lo que ellos por lo general preguntan es cómo nos sentimos, ¿sí? Entonces, porque ellos abarcan desde ahí, de esas emociones. Entonces, ¿cómo buscan manejarlo? En cómo usted va a reaccionar ante esas emociones,
Sí, aquí dicen que para los niños y las niñas se han creado que se han creado en situaciones de violencia, aprender a resolver los conflictos puede ser un proceso de superación y resiliencia. ¿Por qué? Porque les proporcionan estrategias prácticas de afrontamiento y un mayor sentimiento de control sobre sus propias vidas. Al mismo tiempo, la educación en los conflictos y su resolución es preventiva. Entonces, al adquirir esas capacidades y actitudes, ¿sí?, de promoción de la paz, los jóvenes también tienen la ocasión y la responsabilidad de actuar y fortalecer toda esa cultura de paz. Ahí es donde hablamos de paz. Entonces, el tema de la solución de conflictos no solamente desde el enfoque de la escuela para tratar de controlar las emociones, sino también lo miran desde el punto terapéutico para los niños y las niñas que estuvieron de pronto en una crianza con mucha violencia. También se habla de unos puntos clave o conceptos clave. La educación relativa a la paz. Sí, aquí ya tocan más el tema de la paz. Entonces, ahí dicen que la paz es como una materia. Y ella se centra en los problemas como el desarme, perdón. Las instituciones internacionales, la cuestión nuclear y el desarrollo, así como en estudios de casos de guerra y de paz en el trabajo de pacifistas famosos. Entonces, enfocan la educación más el tema hacia la paz como una materia. La educación para la paz. Entonces, hay que suman el tema del desarrollo de las habilidades y actitudes. ¿Para qué? Para que busquen esa paz por medio de la cooperación. ¿Y qué buscan? Incluir el autoconocimiento y el refuerzo de la autoestima, la participación en la comunidad, la comunicación, la gestión de conflictos, la práctica de la no violencia, la tolerancia frente a la diversidad y la adquisición de estrategias de afrontamiento pacíficas. Entonces aquí hablamos, la educación relativa a la paz como una materia. La educación para la paz, donde lo enfocan más a las habilidades y actitudes para buscar esa cooperación, ¿sí? La paz negativa, alguien que me colabore con este contenido aquí, que me colabore con ese parrafito. ¿Qué dice ahí? La paz negativa. Sí. Paz negativa hace referencia a la ausencia de guerra y a la reducción de los conflictos violentos. De acuerdo con Joan Galtung, es la concepción predominante en Occidente. Pone el énfasis en la ausencia de guerra y de violencia física. La paz sería simplemente la no guerra. Consistiría en evitar los conflictos armados. Ok. Ya quedan menos de 10 minutos para que pronto se me acabe el tiempo y se me cierre la videollamada para que sepan, ¿listo? Entonces, dice, es la concepción predominante de que la paz sería simplemente la no guerra, ¿sí? Evitar o disminuir lo que más se pueda los conflictos armados. La paz positiva. Es algo redundante aquí de pronto porque se incluye la ausencia de la guerra. La paz negativa sería más que todo no guerra. Evitar conflictos armados. Paz positiva, la ausencia de esa guerra, pero también que promocionen los cambios sociales, que lleven a una mayor igualdad de oportunidades, armonía social, justicia, solidaridad. La paz positiva es imposible sin justicia social y económica, sin la eliminación de la pobreza y la discriminación, y también sin ese equilibrio ecológico. La violencia estructural se habla de que no se refiere a la violencia física, sino la violencia más la insidiosa como la producida por la pobreza, la discriminación, las violaciones de los derechos humanos. Ahí es donde están las instituciones o los sistemas sociales, dan poder a ciertas personas para que, privando a otras de los derechos humanos fundamentales, se pueda hablar de la violencia estructural, ¿sí? Entonces, aquí les hablé de algunos conceptos clave de la educación relativa a la paz como una materia, de la educación para la paz, pero teniendo en cuenta las habilidades y las actitudes para que haya una cooperación. La paz negativa, que habla de evitar los conflictos armados, la no guerra. La paz positiva, obviamente, sin esa guerra,
pero metiéndole ese tema de la igualdad, tema de la armonía social, justicia social, que no haya pobreza, que es una paz más completa, y la violencia estructural, ¿sí? Que habla no solamente de la violencia física, sino el tema de la discriminación o violación a sus derechos humanos. Entonces son conceptos clave para el tema de la solución de conflictos. Aquí hay algo de las estrategias para enfrentar el conflicto. Uno es separar a las personas del conflicto, ¿sí? Es buscar tratar a las personas como tales y a los problemas según su mérito. A veces agrandamos el problema en un vasito de agua, hacemos severo, nos ahogamos en un vasito de agua, ¿sí? ¿Sí les ha pasado? Que semejante bobada ustedes hacen el revolón. ¿No les ha pasado? Entonces se separa la relación de las personas de lo sustancial, enfrentando directamente el problema. El 2 dice, ¿estos son qué? ¿Cómo es que se llaman? Las estrategias para enfrentar el conflicto. Primero, separar a las personas del conflicto. Segundo, concentrarse en intereses y no en posiciones. ¿Cuáles son los intereses? La esencia del conflicto, los deseos, las inquietudes, esas emociones, por qué lo dice. Y las posiciones ya constituyen los requerimientos, las exigencias, las demandas, como el que dice. El tercero es idear. Son soluciones de mutuo beneficio, que todos ganen. Es idear las soluciones que satisfagan las necesidades y ambiciones de las partes involucradas. Por eso también se debe ampliar todas las opciones y buscar una sola respuesta para buscar beneficios para todos, ¿verdad? Que se beneficie a Dayana, que se beneficie Sumar, que se beneficie Jessica. Y hay que insistir que los criterios sean objetivos, buscar acuerdos que, además de satisfacer a las partes, deben ser viables, ayudar a las personas a la búsqueda de la mejor solución. ¿Sí? Entonces, el tema, para enfrentar el conflicto hay que separar los conflictos de las personas del conflicto, concentrarse en los intereses y las posiciones y dar soluciones que beneficien a todos. Y por último, insistir que los criterios sean objetivos, es decir, buscar acuerdos que además de satisfacer a las partes, sean viables para ayudar a todos en busca de una mejor solución. ¿Sí quedó claro aquí? ¿Sí les he aclarado algo? Un poco para que cuando participen en el foro tengan un poco más claro el tema de los conflictos, los conceptos, la definición de conflicto. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Porque es que ya se me va a acabar el tiempo para que pronto cerremos y volvamos a abrir la clase. No, de mi parte hasta el momento estoy clara. ¿Sí? No sé, Profe, todo bien explicado. no sé de pronto que sea algo así nuevo, como que, o algún ejemplo que quieran dar. También para finalizar aquí, el tiempito que me falta, aquí está la gestión de solución de conflictos. Cuando se habla de gestiones, ¿a qué se hace referencia? ¿Qué entienden por gestiones? Cuando le dicen, Dayana, gestióname tal cosa, ¿qué sería? Sería como trabajar Sí, en la solución. sí. Como que de pronto no lo va a hacer directamente usted, pero usted va a buscar a los involucrados, ¿sí? Usted va a buscar el medio para llegar a solucionarlo o a hacer algo al respecto, sin que necesariamente usted lo haga, ¿sí? Eso es como la gestión. Entonces, cuando se habla de gestiones de solución del conflicto, puede ser confrontativa, es decir, que ahí va a haber un ganador y un perdedor. Colaboradora, buscar el beneficio de ambos, que ambos ganen. Evasiva, o sea, renuncien a resolver el conflicto. Gestión por el resultado, puede ser la autotutela, que es por legítima defensa, no inútil en la conciliación. Autocompositiva, la solución depende de las partes.
La solución depende de las partes. Heterocompositiva, la solución depende de un tercero. Y gestión por las personas que intervienen. Entonces ya sabes, gestión por el resultado puede ser así. Autotutela, autocompositiva, heterocompositiva y gestión de las personas que intervienen. Voy a cerrar la reunión y vuelvo y abro. ¿Listo, muchachos? Para que estén pendientes. Listo, profe. Bueno.